Tal como lo contábamos en el comienzo del programa, hoy tenemos la visita del intendente de la ciudad, José Corral. ¿Cómo le va? ¿Cómo Hola, anda? Carlos, un gusto. Bueno, Muchas gracias por la momento de invitación. balance, porque termina el año, hacer un raconto y sobre todo cómo nos paramos de acá al 19, que es un año electoral. Bueno, es un momento de balance y también, Darío, es un balance de mi gestión, ¿no? Porque llevamos 7 años de gestión, entro en el último año como intendente y hemos en general cumplido con nuestros compromisos de campaña. Recuerdan en aquel momento los jardines, la educación para los más chiquitos, estar más preparados para las lluvias, y la verdad es que tenemos una ciudad que ha avanzado casi en 2/3 su plan director hídrico de desagüe, y eso ha hecho que la ciudad con lluvias intensas, incluso tuvimos una de 200 milímetros, esté mucho más preparada. Tenemos una ciudad mucho más viva y con actividad económica, comercial, con sus 2 peatonales que antes no existían. Cuando se asumió no existía ni San Martín Norte, ni la renovación completa de la peatonal que inauguramos hace unos días. El Mercado Norte, que estaba abandonado y había un montón de motos y se llovían los techos, ahora es un lugar también para el turismo. Los espacios públicos, el bulevar, la costanera con su puente colgante iluminado. Bueno, esas son las cosas que no existían antes y que hoy disfrutan no solo los santafesinos, sino quienes vienen a visitarnos. Y Santa Fe pasó incluso a ser una ciudad turística, nos lo dicen todos los vecinos de la provincia y de la región que visitan la ciudad y que se quedan 1 o 2 días y que dicen que vale la pena quedarse. A ver, con el apoyo de la Nación y algunas también de la provincia, ¿cuánto se invirtió bajo tierra, que es lo que no se ve? Mirá, yo estimo que unos 4.000 millones de pesos a valores de hoy son casi 40 kilómetros de troncales. Me refiero a desagües como en La Rea, que tiene 9 metros de largo y está a 9 metros de profundidad, o como en La Baisel, Entre Ríos, el Estado de Israel, el Gorriti, el Espora, que está en obra, pero que se va a terminar en este año también, y muchas pequeñas obras de desagüe como una alcantarilla, una repotenciación de una estación de bombeo, una bomba nueva para tal o cual lugar, además de muchos kilómetros de cordón cuneta, que el desagüe comienza ahí. Ahora, José, pero esto cuando asumiste por primera vez, Sí. y vos hablabas de que había que hacer todos estos troncales, todas estas inversiones, hablar de 4.000 millones de pesos es una utopía. Sí, además es mucho dinero y yo creo que fue una decisión inteligente de la ciudad por 2 motivos. Primero, porque hoy tenemos efectivamente la ciudad mucho más preparada. Hay que conversar con los vecinos de San Lorenzo, Chalet, por ejemplo, que no estaba el desagüe Entre Ríos y que ahora no solo que está, sino que está hecho el pavimento, el cordón cuneta y el colectivo, que antes tenía que desviar todo el barrio, ahora pasa por el interior del barrio. Prácticamente la totalidad de los recorridos del colectivo lo hemos pavimentado. Pero fue una decisión inteligente porque eso nos permitió conseguir recursos para obra. El país, por ejemplo, tiene un fondo hídrico que, si tenés proyecto y hay buena voluntad del gobierno nacional, como tenemos ahora, va avanzando. Y para el gobierno provincial también se lo transformamos en una prioridad. Y recuerdan que le hicimos firmar al entonces candidato Lifchi el acuerdo capital con un listado de obras, entre las cuales había varios desagües que avanzaron. Y además de generarse todo ese empleo en la construcción, para darte una idea, en los últimos 5 años hemos aumentado un 50% el empleo registrado en la construcción, que eso tiene que ver sobre todo con la obra pública. Pero además, bueno, hicimos las cosas bien, porque las avenidas nuevas se hicieron con desagüe, como el caso de French. Entonces, no es un río cuando llueve, sino que es una avenida. Y van a solucionar el problema de Catamarca y Freire, y vamos a resolver el problema es un tema histórico de que sí. Las veces que se inunda la zona hay que pasar en bote. Sí, siempre, con 20 milímetros se junta agua porque es un badén que no tiene un desagüe suficiente. Y fue una solución ingeniosa de nuestros buenos ingenieros, de los que conocen la ciudad. En vez de hacer un desagüe troncal que nos salía tanto dinero, que siempre había otro desagüe prioritario, sobre todo en el norte de la ciudad, con esta obra del cantero central, una renovación completa de Avenida Freire, que no se hacía desde la época de los feudos, hay que recordar, ¿no? Ahora vamos a volver a tener un paseo renovado y que además preserve ese patrimonio de árboles tan importante que tiene Avenida Freire. Pero con esa renovación se hace también una especie
de solución con retardadores de agua que van a juntar el agua en el cantero central. Los canteros se transforman como en piletas en el momento de la lluvia. Todo bajo tierra. Sí, una parte se ve. Una parte se va a ver como una especie de estanque, digamos. Mira. Hay una parte que queda bajo tierra. Incluso los badenes se levantan para poder transitar sin dificultades. Y entre el agua que se retiene abajo y la que se retenga en el cantero central va a permitir que se pueda circular con normalidad. Cuando después la lluvia pare y el agua comience a bajar, se van a ir también vaciando esos reservorios. Es una buena solución y nos va a permitir resolver un problema que parecía que en Santa Fe no tenía solución. Claro. Y yo creo que tiene una enseñanza más importante que la obra en sí misma, que es esta, que tiene que ver con la vida de las personas y de la ciudad. Los problemas que parecía que no se iban a resolver nunca, los santafesinos los estamos resolviendo. El tema del agua, el tema de los desagües, el tema de las inundaciones por el río. Tenemos muchas menos familias expuestas al río que han sido reubicadas o a los reservorios. Incluso recordarán ustedes en el ingreso a la ciudad por Iturraspe, cuando asumimos la gestión, a ambos márgenes había decenas de ranchos en los reservorios. Ahora ya trazamos esa costanera que mira los reservorios. Los reservorios son reservas naturales que estamos cuidando cada vez más. Y no tenemos un solo rancho en los reservorios. Era el sueño del cura Rosso, ¿no? Que no tengamos familias viviendo en esa situación de vulnerabilidad. Y centenares de familias, incluso tenemos unas 140 en la zona de La Tablada, en el viejo frigorífico, que en las próximas semanas vamos a trasladar. A los jesuitas ya están terminadas las casas, porque bueno, fuimos haciendo esas obras para una ciudad más preparada. Y además hay una ciudad con muchos eventos, con mucha cultura. Si uno repasa, en estos años tuvimos Copa América, Tecnópolis, vinieron como 10 veces los Pumas, mundiales de básquet, de vóley, eventos de todo tipo. El Super TC 2000 todos los años, eso ya derrama, es como una especie de clásico, es como Le Mans, digo yo, ¿no? Hay mucha gente que conoce Santa Fe por la carrera, por el callejero, y eso ha puesto en movimiento el turismo, que es una industria sin chimeneas, pero tenemos el doble de los hoteles 4 estrellas que teníamos hace unos años, y tenemos mucho más empleo y tenemos una capacidad como ciudad para atraer eventos que, bueno, además de Mercociudades, que fue la reunión de las ciudades más importantes de América Latina, y esto es una primicia que les doy, el año que viene ya está confirmado que la cumbre de presidentes del Mercosur se va a hacer en Santa Fe, que va a ser un momento histórico, porque en Santa Fe nunca se hizo un evento de semejante jerarquía internacional. Y bueno, nuestra vocación de traer eventos y de conseguir cosas importantes para eso hizo que en el 2016, cuando no estaba ni en la agenda de Cancillería, porque Cancillería decía, estamos organizando el G20, no nos interesa. Ni sabemos qué va a pasar, pero bueno, nuestro equipo advirtió que en el 2019 le tocaba por rotación la presidencia pro tempore argentina, y por lo tanto la cumbre de presidentes tenía que hacerse en Santa Fe. Entonces yo mandé una nota postulando a la ciudad y incluso el jefe de gabinete, Marcos Peña, me dijo, pero ustedes están pensando en 2019 ya. Y digo, bueno, las ciudades que se preparan para eventos tienen que pensar con tiempo, porque estos eventos se deciden antes. Y aunque en la Argentina estas cosas no son tan usuales, bueno, ya en aquel momento me dijeron que lo iban a evaluar. Y el mes pasado antes del G20, tuvimos una reunión con el canciller Faury, y en estos días va a venir una comisión técnica a ver los detalles finales, pero les adelanto además que va a ser en la zona del puerto. La zona del puerto se va un poco a cerrar para alojar a todos los presidentes del Mercosur y estados asociados, así que vamos a tener a los líderes de toda América Latina prácticamente en la ciudad de Santa Fe. Yo tengo una pregunta, pero no voy a ir a un terreno que no es tan amigo. A ver, yo estaba marcando dentro de algunas de las decisiones de este año, y algunas creo que fueron muy bien recibidas por la gente de Santa Fe, pero se enojaron mucho por estas decisiones. Y tengo anotada, por ejemplo, el tema del alumbrado público, que ahora paga la municipalidad, sí, y no la gente, un 10% descuento en la luz. O más, según el caso, pero hasta el 15% puede ser. En el caso del gas también. Sí, 10%.
se congelaron los funcionarios del salario. Sí. Más de algún funcionario no le habrá gustado ni medio, menos con esta inflación. Bueno, y, el pero otro es nuestra tema, función. y el otro tema es también congelaron el precio del boleto. Ahora, todas estas medidas a usted le dieron visibilidad provincial, porque lógicamente todo el mundo dijo, bueno, pero no fueron copiadas en otros lugares. Empezando por Rosario, pero otras ciudades importantes que tienen la provincia miraron por otro lado y no las hicieron. Este tipo de decisiones, eso de que mucha gente se enojara más de lo que creemos. Bueno, primero fueron decisiones que tomamos en un año muy difícil para ayudar a las familias. Y fíjate que ayuda importante, ¿no? Porque en un momento en el que la gente hace un gran esfuerzo para llegar a pagar la tarifa de electricidad, que el municipio se haga cargo de un renglón y que te baje hasta el 15% la boleta de la luz, es un aporte muy significativo. Les cuento además que en estos días hemos firmado los convenios definitivos para ya establecer cómo se cobra y que no haya ningún conflicto y que todos los meses, tal cual era nuestra voluntad. Con la EPE firmó con la EPE. EPE, Ahora, efectivamente. ¿y cómo fue el tema? ¿Cuánto realmente le cuesta a Santa Fe? Bueno, fue un cálculo técnico que nosotros... Pero bueno, pues se hizo el cálculo. Yo lo que siempre Sí. preguntaba y decía públicamente, cuéntenme, lo que recauda con ese ente la EPE, ¿es más o menor de lo que Bueno, realmente la EPE nos claro, da? seguramente era más porque en realidad ese cargo estaba asociado al consumo de cada familia. Entonces, si las familias consumían más, la recaudación de la EPE por el número público aumentaba. Y eso tampoco... Y el costo de usted era fijo. No, Porque el la costo, luz, la luz el costo usted- ahora, claro, el costo ahora está asociado al consumo, pero no solo eso, sino que establecimos un mecanismo por el cual cada luz LED, que era un poco lo que queríamos, ¿no? Que el ahorro también vuelva a quien paga la factura, ¿no? O sea, como en tu casa, si vos cambiás toda la luminaria LED y consumís menos, pagas menos. Bueno, ahora la ciudad de Santa Fe, a diferencia de las otras ciudades, cada luz que ponga LED va a pagar un poquito menos, lo cual nos va a estimular a hacer más rápido el recambio, ¿no? Y la EPE tampoco va a perder, pero no queríamos que se beneficiara injustamente, porque todas las 5.000 luminarias que habíamos cambiado a LED no significaban menos plata en la Sí, porque factura. usted, a ver, de a la ustedes gente. se le prende la luz de una hora hasta la otra y Sí. ese es el mismo consumo todos los días, Sí. todo el año. Sí, pero lo más importante es que la familia de la ciudad de Santa Fe, ese renglón ya no lo paga. Y lo mismo ocurre con el gas, que pagaban un 10% de un cargo de obras que con la nueva tarifa nos parecía que tenía que hacer esas obras a la empresa, tal cual estaba pensado originalmente. Nos ayudó el Enargas a dar esta discusión con Litoral Gas. Y el paso siguiente de las obras que el municipio tenía previsto con ese fondo ya lo hace Litoral Gas. Y lo mismo hicimos con los sueldos de los funcionarios. Bueno, esto sí hay muchas ciudades que lo hicieron, Darío, porque simplemente... No, pero yo hice un relevamiento en Santa Fe. Hay algunos casos de Sunchales. Sí, Rafaela. Creo que hicieron parte en Reconquista, pero por Sí. el resto no fue tan. Bueno, les alcanzará la plata para pagarlo. Yo tengo que administrar responsablemente los recursos y no me puedo endeudar para pagar Sí, sueldos. porque aparte hay que decirle a la gente que por ahí no sabe que la paritaria de los municipales fue la única con Cláusula de gatillo. cláusula de gatillo Claro. que mes a mes fue recuperando, Mes a mes. fue Claro. recuperando el poder adquisitivo. Casi no perdieron poder Incluso adquisitivo. algún periodista en Rosario me preguntó con razón o con alguna duda razonable si no era un poco una medida demagógica porque me decía son los últimos 4 meses del año. Pero los últimos 4 meses del año son los que tuvieron inflación de 5 y 6% mensual. Sí. Quiere decir que se incrementaban los salarios de los municipales hasta 25%. Claro. Y nosotros no teníamos plata para afrontar lo de los municipales, estábamos obligados a hacerlo por la paritaria, pero los funcionarios sí dependen de una decisión del intendente. Y yo quiero decir acá que fue un tema que trascendió un poco la decisión nuestra, porque le avisamos antes de comunicarlo al presidente del Consejo, Sebastián Piñata, y él dijo, nosotros tenemos que hacer lo mismo, porque no podemos dejar que el Ejecutivo se congele los sueldos y los concejales seguir con incrementos tan importantes mensuales. Y entonces se congelaron los sueldos del Ejecutivo y de todo el Consejo, lo cual significó un ahorro de unos 10 millones de pesos, que es un ahorro muy importante, porque con una economía con tantas dificultades, cada peso cuenta, y esos 10 millones nos permiten pagar una parte de la luz. Fíjate que la luz en el año, yo creo que para 2019 lo estimamos en unos 100 millones de pesos, que es un esfuerzo del municipio, pero que está perfectamente a nuestro alcance, podemos hacerlo.
Y es un ahorro muy significativo para las empresas, para las familias, para los hogares de la ciudad, ¿no? Ujú. ¿Y el tema del colectivo? Porque se Bueno, el tema congeló bueno, sobre todo Rosario, digo, porque Sí, es lógico. el tema del colectivo fue una decisión que tomó el Consejo y que nosotros avalamos. En realidad fue una decisión de los concejales por los últimos meses del año que nosotros acompañamos porque nos parecía también un tiempo difícil que había que acompañar. Ya 2019 vamos a tener un cuadro tarifario nuevo. Sí, porque a los empresarios no les debe gustar nada que le congelen la tarifa. Hay un esquema nuevo de subsidios nacionales y por lo tanto es necesario también una tarifa nueva, pero a partir de 2019, ajustando los números en 2018 y rascando la olla, como me gusta decir, incluso con algún aporte del municipio que hicimos con las empresas, logramos mantener el valor del colectivo hasta diciembre, ¿no? Pero bueno, en enero hay un cuadro tarifario. Bueno, vamos a ver. La fruticita del año creo que fue la inauguración de lo que es el parque ahí de la Constitución, el Sí. tema del Museo de la Constitución, y donde ahí se lo vio bien a ustedes dos, al gobernador y al intendente, y bueno, y a los funcionarios, ¿sí? Con esto que fue una obra conjunta con empresarios. Pero este año fue tenso la relación provincia-ciudad, ¿no? Bueno, hubo miradas diferentes de temas nacionales. Me encanta cómo lo define, mirá. Sí, de verdad, porque no hay No, pero el tema problema con la pelea de la EPE fue dura, Sí, fue dura. bueno, por miradas distintas. Yo incluso ahí tuve la solidaridad del presidente Macri, me llamó para conversar del tema y me preguntó cómo eran los números de la EPE, porque además esta decisión nuestra llevó a otra discusión, que es el tema de los costos de la EPE, ¿no? Porque esa austeridad que nosotros hicimos como municipio, diciendo, bueno, vamos a ahorrar de gastos corrientes y de funcionamiento y gastemos menos papel. Sí, ese fue, digamos, el daño colateral. Los funcionarios perdieron bastante plata porque a raíz de que se descubrió cómo era el tema de resulta que nos enteramos, gracias a lo mejor a ese debate, una investigación periodística en Rosario expuso los sueldos de los directivos y resulta que eran sueldos más altos que los del gobernador, varias veces más altos. Que a lo mejor, y lo digo también con cierta comprensión del gobernador, a lo mejor el gobernador no sabía, porque la empresa tiene su autonomía. Sí, sí. Entonces, a lo mejor este debate hizo que el propio gobernador tomara algunas decisiones. Yo, en un diálogo que tengo fluido con Miguel Lifchi, le dije incluso, bueno, es un momento para hacer algunas reformas que a lo mejor no se pudieron hacer en la empresa y con tanto apoyo popular, porque la verdad es que la gente, cuando tiene una factura que le cuesta pagar y tiene que ahorrar en otros gastos para llegar a fin de mes, acompaña las decisiones de austeridad de los gobiernos, ¿no? Entonces, era un momento también para tomar algunas decisiones. Algunas se tomaron, yo creo que otras no. Hay mucho para hacer en términos de lograr más austeridad, más eficiencia y les agrego algo más. Equidad al interior de la empresa, porque en la empresa hay mucha gente que hace bien su trabajo. Y hay excelentes ingenieros. Y yo siempre digo, hoy tenemos la luz prendida. Eso es porque alguien se ocupó de hacer ese trabajo. Pero resulta que había también, y probablemente haya, algunos gastos superfluos, innecesarios, gente que no hace bien su tarea, o que profesionales, digamos, gente de la política que no hace un aporte profesional de verdad y que puede a lo mejor producirse ese ahorro. Y eso significa aliviarle, aunque sea unos centavos, al vecino, ¿no? Y tiene mucho valor. Pero la verdad, con el gobernador tratamos de tener el mejor diálogo. Yo siempre digo que la gente no nos elige para que nos peleemos, nos elige para que resolvamos problemas. Pero bueno, tenemos miradas políticas diferentes y eso a veces lleva a que tengamos alguna diferencia. Hablando del plano político y lo que decía el gobernador, veo que está recorriendo toda la provincia. Es lógico y de cara a lo que viene. Pero también vi en las últimas semanas la aparición de alguien muy conocido en Santa Fe, que es Miguel del Cel. Y lo veo que se encontraron en la estación Belgrano, en otros lugares. Lo veo a del Cel. ¿Va a ser candidato del Cel? ¿Hablaron con alguien? Mirá, ¿no? Miguel es una persona de consulta para mí. Para empezar, que es un santafesino preocupado por la provincia y por la ciudad. Y 2x3 tengo un mensaje de WhatsApp o de audio que dice, che, acá frente a la iglesia del Carmen hay olor, no sé por qué, parece que hay una cloaca, ¿por qué no te fijás? Le decía a los muchachos. O resuelve algún tema de algún barrio, porque es una persona realmente preocupada. Él está
de nuevo a pleno con su actividad que probablemente más disfrute y su vocación de vida, que es, Midachi y su actividad artística. Está muy compenetrado con eso. No sé si tiene ganas de volver a tener una participación política más activa, pero es una persona de consulta y que valoramos mucho, que estamos cerca de él, y si tiene ganas de participar, es una persona con mucho conocimiento en la provincia y además con mucho respeto también, ¿no? Porque él demostró que no necesita la política para vivir y que puede tener una función y después volver a su actividad profesional, digamos, y vamos a tratar de que esté cerca ayudando desde el lugar que él quiera, ¿no? Del lugar que él define. Vamos a ver, ya estamos en enero, para decir ya, ¿cuáles son las fechas que se van a tomar ustedes para definir si va a haber interna o no dentro del Cambiemos? Porque hoy, por lo menos hay algunos que están lanzados y quieren interna, hay otro gran sector que dice, no, esto tenemos que arreglarlo antes del 20 de enero. ¿Hay alguna fecha? ¿Se está charlando o vamos directamente a la interna dentro del Cambiemos? Mira, a mí me parece que lo que le conviene a Cambiemos y lo que le conviene a la provincia es que Cambiemos tenga una propuesta de futuro, de cambio, que se haga cargo de las cosas no resueltas, la seguridad, la infraestructura, lo que tenemos que mejorar en educación, la eficiencia de las empresas del Estado, esto que hablábamos, y que sea una propuesta de consenso, que sea una propuesta integrada. La provincia, ustedes lo conocen mejor que yo, tiene 1000 kilómetros de largo, muchas realidades diferentes. Quien vive en Reconquista tiene una agenda que es distinta a la que quien vive en Rosario o en los pueblos del interior de la provincia. Yo siempre digo que hay 1 de cada 3 santafesinos que no vive en ninguna de las 5 ciudades más grandes. 1 cada 3. Uh-huh. O sea, sumando Rosario más Santa Fe, más Rafaela, más Reconquista, más Venado, apenas juntás 2/3 de la provincia. Después quedan esas ciudades intermedias, que hay decenas, o pueblos pequeños, ¿no? No, 300 y pico somos. Claro, de distrito. 800 kilómetros de hidrovía, ¿no? O sea, la provincia tiene que estar representada en una propuesta que no se logra con una PASO, porque la PASO fragmenta, divide y además hace perder tiempo. Y no tenemos mucho tiempo para llevar a cada hogar de santafesinos esta propuesta de que Cambiemos tiene que liderar el futuro de la provincia. Y la verdad es que nos gustaría que tengamos ese consenso en enero, si fuera posible. Pero bueno, las listas cierran el 22 de febrero. Ese es el momento en el cual hay que llegar con los acuerdos. Yo confío en la inteligencia de todos quienes formamos parte de Cambiemos y la gente que se quiera sumar. Es la mirada que tiene también el equipo nacional. Yo he hablado con todos los dirigentes nacionales de Cambiemos y todos prefieren un esquema de acuerdo. Así hicimos en 2017 y nos fue muy bien. Pero bueno, habrá que transitarlo. Es un trabajo, una tarea. Por eso estamos recorriendo la provincia con este mensaje, ¿no? Incluso me dicen, bueno, pero va a ser candidato a gobernador. No es el momento de decirlo. Hay que incluso ser menos ansioso respecto a qué lugar le va a tocar cada uno. Yo creo que hay cosas que sí se pueden avanzar. Bueno, Nicky Cantar ha dicho que quiere ser intendente de Santa Fe. Sería buenísimo, es una persona muy adecuada para el momento de Santa Fe de continuar. ¿No es su candidato ya o es uno de los candidatos? No, yo lo voy a apoyar porque él tiene además todo el conocimiento y las características que hacen falta, sabe escuchar, tiene capacidad de diálogo, tiene experiencia de conducir equipos, fue rector de la universidad, que yo estuve en los 2 lugares, en el municipio y en la municipalidad y en la universidad, y sé que la experiencia de la universidad es muy valiosa para el municipio, pero además viene con una mirada fresca, no está dentro de la gestión, entonces a lo mejor encuentre la manera de tapar los baches más eficientemente que yo, que por ahí me dicen en algún barrio que falta arreglar una calle. Y el Rosario, Roy López Molina. Y el Rosario, yo creo que el candidato tiene que ser Roy López Molina. Es una persona joven pero con experiencia, que también ha hecho en su trabajo en el Consejo una tarea extraordinaria de liderazgo de Cambiemos y hizo una gran elección en la última elección, así como Nicky fue la persona más votada en la ciudad capital, sacó 100.000 votos en Santa Fe en la lista de diputados nacionales.
Roy fue la persona más votada en Rosario. Ujú. Hizo una gran elección en la elección de concejales y nos parece que él tiene que liderar. En los dos casos nos gustaría que fuera por consenso, por eso son propuestas que hacemos para lograr consenso. ¿Y qué otra figura, por ejemplo, usted cree que juega un rol importante en Rosario y Santa Fe? Hugo Firmán en Reconquista, ¿no? Hugo tiene que encabezar también la propuesta de Cambiemos en Reconquista. Hay figuras, Andrea Martínez en Esperanza, Leo Biotti en Rafaela, que también ganó la elección. Muy bien, ganó. Sí, y es una persona joven con un gran talento, con conocimiento, porque es concejal y ha conformado un equipo. Yo estuve reunido con ellos el sábado, un equipo de gente muy valiosa, profesional, gente que no viene de la política y también de los diferentes partidos de Cambiemos. Y Jorge Boazo en Rosario, también tiene que estar, o Anita Martínez, que es una figura también con mucha ascendencia. Bueno, son las personas que tenemos que ir integrando en diferentes roles de una propuesta, que es una propuesta, por un lado de consenso, por otro lado, fíjense los nombres de los que hablamos, de toda la geografía provincial, ¿no? Que represente lo mejor de Cambiemos para ofrecerle a la provincia. Un tema que lo he escuchado a usted hablar de la seguridad, pero en Rosario en las últimas horas el gobernador habló de seguridad, hubo un sector del peronismo hablando de seguridad y narcotráfico. ¿Será uno de los temas de la Sí, yo creo que de la seguridad hay que ocuparse. Por supuesto que hay que tener propuestas, pero hay que ocuparse. Nosotros hicimos propuestas concretas, por ejemplo, esto de que se amplíe la cantidad de fuerzas federales hasta 4.500 efectivos más. Hoy tenemos 3.600 en la provincia, que no es poco, es la provincia proporcionalmente que más efectivos federales tiene, porque es la provincia que tiene más problemas de seguridad. En Santa Fe tenemos una situación endémica de violencia. Ya el año pasado, cuando uno mira los indicadores de homicidios cada 100.000 habitantes, Santa Fe está en el peor puesto, en el último. Pero este año va a ser peor, porque la Organización Mundial de la Salud dice más de 10 homicidios cada 100.000 habitantes por año es epidemia. Este año Santa Fe, capital y departamento Rosario peor incluso, van a terminar cerca de 20. O sea, del doble del parámetro que se fija como epidemia. Bueno, nosotros dijimos, además del esfuerzo que se hace en Nación, 3.600, necesitamos 4.500 más. ¿Para qué? Para pacificar las ciudades, para reentrenar y capacitar a la Policía Provincial en un convenio de 4 años, no de un semestre o de 2. En Alto Valle tenemos una muy buena experiencia que ya lleva 2 años, pero hay que sostenerla en el tiempo. Y claro, el presidente Macri me diría inmediatamente, bueno, ¿quién va a pagar eso? Mi respuesta sería, descuéntelo de la deuda, presidente, que... Sí, pero se enojó Lichi con eso. Déjalo que toque la plata, que es para la obra. Yo lo escuché ironizar incluso al gobernador respecto de este tema. Primero, la seguridad no está para ironizar, ni para tomar a la chacota, ni para despreciar una propuesta concreta, que yo creo que es viable, porque además esos son gastos corrientes que la Nación ya está haciendo. Si tuviera la plata, la Nación ya nos hubiera pagado la deuda, pero no la tiene en un cajón. Entonces, las obras tampoco las va a poder hacer de un día para el otro. Y yo digo, muy bien, esta propuesta no le gusta, pero ¿cuál es la propuesta que tiene Lifchi? Porque, como decía Einstein, si seguimos haciendo lo mismo, no vamos a tener resultados diferentes. El año que viene nos vamos a encontrar de nuevo con índices de epidemia, como lamentablemente sufren nuestros barrios hoy. Le doy un dato que es alarmante que dio el INDEC, que hizo por primera vez una encuesta del tema de seguridad en todo el país. En la provincia de Santa Fe, el 40% de la población escucha tiroteos de manera frecuente. O sea, casi la mitad, entre 1/3 y la mitad de los santafesinos, escucha tiros en su barrio de manera frecuente. Eso no es calidad de vida y de eso hay que ocuparse. Tiene unos 30 segundos para mirar cámara y hablarle al público porque estamos cerrando el año. ¿Vamos a tener un año 2019 mejor? Sí, vamos a tener un 2019 mejor. Va a ser mejor en el clima, porque no vamos a tener ni la sequía espantosa que tuvimos este año al principio, y esperamos que no tengamos tampoco lluvias tan intensas como las que tuvimos al final, no solo en la ciudad de Santa Fe, en San Justo, los temporales de María Susana, de Frontera, situaciones complejas que vivimos,
seguramente va a ser un año un poquito mejor desde el clima, pero va a ser un año económico también más aliviado porque estamos saliendo también de esta tormenta financiera internacional y por lo tanto es un año para mirar con optimismo, para confiar en el país y en Santa Fe. Y por lo tanto mi consejo de estos días a las familias es que brinden con los afectos, que brinden por sus deseos personales y por las ganas de vivir bien hacia adelante, pero que también brinden por Santa Fe, que vale la pena dedicarle un rato a la ciudad y a la provincia en la que vivimos. Gracias. Bueno, al contrario, felicidades para ustedes también, Gracias. que la pasen bien.